La calma en el mundo del béisbol internacional se rompió con una onda de choque silenciosa pero demoledora al momento en que la MLB hizo públicos sus primeros Power Rankings para la temporada 2026. Lo que capturó la atención del público no fue tanto el orden en sí, sino la cruda evidencia de una diferencia de dimensión, una brecha conceptual innegable. Los Ángeles Dodgers, investidos con la autoridad de campeones de la Serie Mundial, se alzaron inobjetablemente en el primer puesto. Cheddar. Su posición no era una simple calificación, era un reconocimiento tácito de que los Dodgers ya no eran un competidor, sino el estándar contra el que se mide el resto de la liga. Sin embargo, el verdadero epicentro de la controversia se hundía mucho más abajo en la lista. Ocupando un frustrante e inexplicable octavo lugar estaban los New York Mets, un equipo que, a pesar de haber desplegado una inversión financiera colosal, parecía haber perdido la brújula. Skedar. La reacción de los aficionados no fue de análisis frío, sino de perplejidad emocional. ¿Es esto una broma? El clamor resonó en redes sociales y programas deportivos por igual. Después de una temporada baja de gasto desenfrenado, ¿cuál era la verdad que se escondía detrás de este decepcionante puesto? Estos Power Rankings son más que una tabla de posiciones. Son una radiografía de las filosofías de éxito y fracaso en el béisbol moderno. Si observamos el top 3, encontramos a los Dodgers, seguidos por los Blue Jays, fruto de un desarrollo estratégico de talento, y los resurgentes Mariners, quienes han revivido con una visión clara tras años de estancamiento. Todos estos equipos poseen dirección, impulso y, crucialmente, una cultura de equipo estable. En contraste, los Mets se encuentran en un limbo ambiguo, demasiado poderosos para ser un fracaso, pero carentes de la cohesión necesaria para ser un contendiente. Los números acentúan esta paradoja. En la temporada 2025, los New York Mets superaron los $346 millones en nómina total, consolidándose como una de las franquicias más ricas de la liga. El símbolo de este gasto es, por supuesto, Juan Soto, adquirido con un contrato histórico de 15 años y $765 millones, superando en total el acuerdo de Shohei Ohtani en su momento. Pero esa cifra no garantizó el futuro, solo aumentó la expectativa y la presión a niveles insostenibles. La realidad fue cruel. Los Mets perdieron fuelle en septiembre, dejando escapar juegos ganables y perdiendo la postemporada en el último día de la campaña. El resultado de la inversión masiva no fue júbilo, sino una silenciosa y resignada decepción. Cheddar. Lo que agudizó la crisis fue la diáspora de la temporada baja. La partida de Pete Alonso, el icónico bateador, y Edwin Díaz, el pilar absoluto del bullpen, dejó un vacío inmenso. El invierno se centró más en lo que los Mets habían perdido que en lo que habían ganado, intensificando el temor sobre la dirección de la franquicia. La situación de los Mets se vuelve más dramática al compararla con la de los Dodgers. Los Dodgers no concentraron su capital en una única superestrella, sino que lo dispersaron estratégicamente en la rotación, el bullpen y los jugadores de posición, asegurando siempre una próxima jugada. Su enfoque no es la victoria a corto plazo, sino un diseño meticuloso para la estabilidad y la permanencia en la cima. Alex Rodríguez, A-Rod, invitado en la transmisión de Fox Sports, analizó esta dualidad sin pelos en la lengua. Para él, los rankings confirmaron una realidad brutal. La cultura ganadora no se compra con dinero. A-Rod confesó que nunca percibió que Soto, a pesar de su contrato monumental, fuera el tipo de presencia que fomenta la cultura o eleva la moral en el camerino. Con base en esta percepción, Rodríguez se mostró extremadamente escéptico ante el contrato de $765 millones
calificándolo como un lastre o una carga para los Mets. Pronóstico que era altamente improbable que la franquicia neoyorquina ganara una Serie Mundial durante la vigencia de ese acuerdo. El problema central, insistió Arrod, no era el talento individual, sino la incapacidad de construir una identidad de equipo ganadora alrededor de Soto. Arrod fue más allá, señalando que el mayor impacto de la temporada baja de los Mets fue la pérdida. La salida simultánea de Alonso y Díaz fue un golpe doloroso. Mientras la inversión se focalizaba en Soto, se sacrificaba la profundidad del roster. Rodríguez criticó duramente a la gerencia por priorizar el impacto inmediato sobre el equilibrio y la estabilidad a largo plazo, creando una estructura peligrosa y dependiente de un solo individuo, una estructura que contrastaba directamente con la estrategia diversificada de los Dodgers. A continuación, David Ortiz, Big Papi, se sumó al debate con comentarios aún más incisivos sobre Soto y su contrato. Ortiz, como leyenda del béisbol, analizó el valor de Soto, no solo por sus estadísticas, sino por su impacto cultural en el equipo. Según Ortiz, las habilidades puramente ofensivas de Soto solo alcanzan el nivel promedio. Sus estadísticas de envasamiento no son excepcionales, su poder no es de élite, y su defensa es un pasivo claro. Además, Ortiz destacó la personalidad de Soto, señalando que su carácter expresivo y su falta de modestia no lo convierten en una fuerza unificadora para el equipo. Big Papi argumentó que un jugador con un contrato de esa magnitud tiene la responsabilidad de construir la ética del camerino, guiar a los jóvenes y cohesionar al equipo en momentos de crisis. A su juicio, Soto carecía de ese liderazgo. Ortiz llegó a una conclusión lapidaria. El contrato de Soto tenía un valor negativo en términos de coste-beneficio. Para él, los números de Soto, un promedio de 2.80 y 40 jonrones, no eran suficientes para liderar un equipo como una superestrella de franquicia. Comparó directamente a Soto con Aaron Judge y Shohei Ohtani, afirmando que estos últimos no solo sobresalen en cifras, sino que poseen el carácter y la capacidad para tener un impacto positivo en el equipo. Ortiz afirmó categóricamente que si Soto no estuviera en los Mets, no valdría ni la mitad de su salario anual. El hecho de que piezas claves sigan abandonando el barco, concluyó, refleja una conciencia interna de que la estructura actual de los Mets no puede llevarlos al campeonato. Este aluvión de críticas de las leyendas puso al descubierto la deuda cultural asociada al megacontrato de Soto. La tensión se disparó cuando, en lugar de mantenerse en silencio, Juan Soto salió a la palestra pública con una furiosa réplica. Expresó su frustración con un tono mordaz, alegando que había hecho todo lo posible. Su defensa, sin embargo, se deslizó peligrosamente hacia la transferencia de responsabilidad. Lo más perjudicial fue su insinuación de que la razón por la cual el equipo dejó ir a figuras clave fue porque no había sido apoyado lo suficiente por la organización. Esta frase fue interpretada inmediatamente como un reproche indirecto a Pete Alonso y Edwin Díaz, quienes abandonaron el equipo. El comentario fue visto como un acto de egoísmo y traición a sus compañeros, exacerbando las fisuras internas. Shedar. La prensa condenó su actitud, y el debate se centró en quién estaba realmente luchando Soto, los rivales o sus propios excompañeros. El debate cultural alcanzó su punto álgido cuando Aaron Judge, el capitán de los Yankees y gran rival neoyorquino, apareció como invitado en un estudio de televisión. Conocido por su cautela, Judge, con voz calmada pero firme, no dio tregua. Tras una pausa calculada, afirmó que una sola declaración puede revelar completamente el carácter de un hombre. Calificó las palabras de Soto como excesivamente egocéntricas y carentes de respeto hacia sus compañeros.
Judge consideró que culpar a agentes externos o a compañeros que ya no están es el peor error que puede cometer un líder. Luego, Judge expandió la comparación, mencionando a Shohei Ohtani. Afirmó que nunca había visto a Ohtani criticar públicamente a un compañero y enfatizó que la clave para generar confianza, independientemente de la victoria o la derrota, es siempre anteponer al equipo. Aunque parco en palabras, Judge subrayó la diferencia abismal entre las filosofías de Soto y Ohtani. Mientras que Soto simboliza la maximización del individuo, Ohtani personifica la optimización del colectivo. La victoria, demostró Judge, no se trata de quién es el centro, sino de cómo se gana. Ohtani lo demuestra con su comportamiento diario. Shedar. La conclusión de los Power Rankings es que no reflejan una simple diferencia de posición, sino una diferencia de dimensión. Los Angeles Dodgers no están compitiendo por el primer puesto, han trascendido ese marco. Ellos son la referencia silenciosa que demuestra qué equipo es el retador y cuál es el estándar. Por el contrario, los New York Mets simbolizan la limitación de una era. Se puede adquirir dinero, pero no se puede comprar la confianza. Se pueden contratar estrellas, pero no se puede formar una cultura. La victoria, en definitiva, no es un evento anual, sino la consecuencia de una acumulación. Y el eje de esa acumulación es Shohei Ohtani. Dueño de un talento abrumador, Ohtani jamás se promociona a sí mismo, construyendo confianza a través de su conducta diaria. Su presencia va más allá de las estadísticas y los contratos. Encarna el modelo de liderazgo ganador en la MLB moderna. Los Dodgers no son invencibles solo por él, pero su filosofía es el ancla que estabiliza a todo el equipo. Los Dodgers han reescrito la definición misma de lo que significa ser el equipo más fuerte, priorizando la estructura duradera sobre la gloria momentánea. Shedar. De concentrar una suma obscena de capital en un único punto focal, Juan Soto buscaba un éxito explosivo a corto plazo, pero ha revelado una vulnerabilidad dolorosa. El inmenso contrato de Soto llevó a la pérdida de Alonso y Díaz, adelgazando la profundidad del roster y cargando a Soto con una presión insostenible. La filosofía de diseño de los Dodgers se sitúa en un plano completamente diferente. Ellos dispersan su capital meticulosamente entre la profundidad de la rotación, la estabilidad del bullpen y el equilibrio de los jugadores de posición. Esto no es solo gestión financiera inteligente, sino una filosofía de diseño para ganar. Su objetivo es la estabilidad a largo plazo, una estructura de permanencia. Esta filosofía asegura que, incluso si una estrella se lesiona o baja su rendimiento, la base del equipo permanece firme. Esta fortaleza estructural se ha manifestado como la diferencia cultural decisiva entre Soto y el dúo Judge-Ohtani. La reacción de Soto, culpando implícitamente a sus compañeros y a la directiva por su rendimiento, fue un acto de egoísmo que fracturó el vestuario. En contraste, la mesurada respuesta de Aaron Judge, que priorizó el equipo y el respeto, destacó lo que verdaderamente genera la victoria en el béisbol. La humildad y lealtad de Judge, compartida con la filosofía de Ohtani, simbolizan la diferencia entre el talento que se compra y la cultura que se construye con el tiempo. Los Mets persiguieron la maximización económica individual, mientras que los Dodgers buscaron la optimización colectiva. El dinero atrae a las personas, pero solo la cultura permite la acumulación constante de victorias. Esta diferencia cultural es lo que marcó el destino de ambos equipos en estos Power Rankings. La lección implícita no es solo un cambio de orden, es un cambio de paradigma sobre cómo se gana en el béisbol contemporáneo. Los Dodgers no discuten qué tan buenos son.
Ellos son el estándar.